Te vas a arrepentir porque el día de mañana, cuando Estados Unidos bombardee La Habana, cuando Estados Unidos haga lo que hizo en Cuba, lo que hizo en Palestina. Puede entender la política. Yo viví en Cuba. Bueno. Usted primeramente en eso tiene que hacer silencio. Sí, Permiso. Cállate la boquita. Estados Unidos hoy está violando los derechos humanos del pueblo cubano al hacerle un bloqueo. Que está violando los derechos humanos. Al hacerles un bloqueo energético que tiene a toda Cuba sin luz en este momento. Y Donald Trump es un pedófilo, es un dictador, es un Hitler de nuestra época, es un tipo que bombardea escuelas con niñas y con niños, y de repente a todos nos parece razonable que él esté diciendo lo que va a pasar con el mundo. Si yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando en Cuba, estando en Cuba, o si yo no estoy de acuerdo con el gobierno de Cuba, ¿sabe qué me hacen, no? Me desaparece. Nahuel Gallo, Nahuel Gallo está acá gracias a la política. Sí. ¿Me entiendes? No, entonces está acá gracias a la AFA igual. No, gracias a la AFA. Eso es cuento tuyo y eso te lo crees tú y la AFA. Eso te lo cuentas, te lo crees tú. No, a ver, tú me hablas, hermano nada, tú me hablas de Cuba y yo hermano, sí, bueno, soy un hermano latinoamericano, muy confundido. No, confundido están los ojos tuyos. No le eche la culpa a Estados Unidos, mi hermano. Porque yo soy cubano y tengo a mi familia allá. No me venga a hablar de derechos humanos ni de política internacional. Háblame de Cuba. Y Cuba está con la liberación. ¿Querés que hable de Cuba o no querés que hable de Cuba? Pero no te hagas el picante conmigo porque me pongo picante. Entonces, no te hagas el picante conmigo porque me hagas el picante y verdaderamente tú de Cuba no sabes nada. Porque no vengas a hablar de Cuba de los libritos. Yo soy cubano y lo llevo acá en la sangre. Cuba está marcada actualmente por una y desde hace muchos años, crisis económica y energética profunda. Hay muchísimas ciudades de Cuba y obviamente en La Habana que pasan la mayoría del día, algunos días enteros sin energía por la crisis del combustible generada también por el último bloqueo de Donald Trump. Pero también es cierto que han perdido la vida en estos años muchísimos cubanos intentando irse a Estados Unidos o a algún otro lugar a donde puedan ser más libres, a donde puedan ganar dinero. 8 millones de exiliados. Hablan de la escasez que sufren sus parientes. Hoy vamos a debatir de eso en esta mesa. A un lado tenemos a Francisco Escolar, él es militante de la Efervescente, la agrupación política de Leandro Santoro en la ciudad de Buenos Aires. Y del otro lado tenemos a Roberto Bowley, él es cubano de nacimiento, vivió 25 años en Cuba, 28 años en Cuba, es artista cubano. ¿Puede un gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, mejorarle la vida a los cubanos con esta toma? Voy a tomarla, como si fuese, voy a tomar una taza, voy a tomar Cuba, voy a tener el honor de tomar Cuba. ¿Puede mejorar la vida de los cubanos? ¿Qué opinas? Para mí eso se responde con una pregunta igual de sencilla. ¿El gobierno de Estados Unidos le mejoró la vida a algún pueblo interviniéndolo de la manera, y más puntualizo, ¿no? ¿El gobierno de Trump le mejoró la vida a alguno de los pueblos que intervino? ¿Le mejoró la vida a los iraníes bombardeando Irán? ¿Le mejoró la vida a los venezolanos interviniendo Venezuela? ¿Le mejoró la vida a los palestinos dándole armas a Israel para que, ¿a qué pueblo el gobierno de Estados Unidos? Los venezolanos por lo menos empezaron a salir en libertad todos los presos políticos, ¿no? Sí, pero el pueblo venezolano sigue siendo gobernado por exactamente el mismo régimen y Trump lo único que le interesaba era quedarse con el petróleo. De hecho lo dijo, y no es que, más allá de la opinión que cada uno pueda tener o no sobre el chavismo y el chavismo de Maduro puntualmente, ¿no? Y en qué devino eso, ¿a quién le mejoró la vida a Trump? ¿No? O sea, ¿quién votó a Trump? Porque está la discusión de si, que es la que traes vos a la mesa, de si efectivamente el gobierno de Estados Unidos puede mejorarle la vida a algún pueblo, y yo creo que no, bajo ningún punto de vista. Yo tengo colgado acá siempre el pañuelo de las madres y abuelas porque considero que lo que prima siempre es la autodeterminación de los pueblos y que los conflictos internos se resuelven internamente. Pero después está la pregunta de ¿con qué derecho? ¿No? ¿Qué derecho tiene un tipo como Donald Trump? No hay nada más dictatorial que una persona a la que no votamos nadie, votó los yanquis para que gobierne Estados Unidos, pero no lo votamos los argentinos, no lo votaron los venezolanos, no lo votaron los iraníes. ¿Con qué derecho interviene? Ni los cubanos. Sin lugar a duda, ni los cubanos. Bien. Roberto. Sí, cómo no. ¿Qué opinás vos? Como cubano, me parece que la definición que acá el colega estuvo hablando, Francisco, estuvo hablando, le hiciste una pregunta relacionada con Cuba. Se fue a los pueblos de Irán, de Palestina. Pero verdaderamente yo le respondo de esta forma. ¿De qué forma uno puede dialogar con una dictadura y que se vayan felizmente sin haber hecho el desastre
que han hecho con todos los pueblos. Principalmente, todo el mundo se llena la boca de decir de que Estados Unidos solamente lo que quiere es el petróleo de Venezuela y que quiere tomar Cuba como para hacer ¿qué? O sea, como para hacer un estado como Puerto Rico. Nada que ver. Estamos hablando de 67 años de dictadura donde han pasado cosas que, o sea, personas de la ideología que Francisco defiende, nunca se llenaron la boca de decir o levantar la mano por todas las personas que en el estrecho de la Florida murieron, en el Darién murieron, buscando una prosperidad. Porque verdaderamente en el país de donde yo nací, hoy ni siquiera alimento hay, ni medicamentos. Y hablando de lo que es el tema de Venezuela, yo le quiero aclarar acá a Francisco que Venezuela tuvo un tratado con Estados Unidos, no con Donald Trump, desde el año 1950 por 100 años. Porque Venezuela, cuando descubrió que tenía petróleo, verdaderamente no sabía cómo explotarlo. Y Estados Unidos tenía la tecnología para explotarlo. Y tenía un convenio cuando llegó Papá Chávez, que en verdad nadie se puede llenar la boca de decir de que Venezuela, de que Donald Trump invadió Venezuela. No fue nada de invasión, ¿me entiendes? Porque Venezuela hoy, como tú dijiste, los presos políticos hoy están saliendo gracias al apoyo que Donald Trump metió presión y que verdaderamente capturó el hurón que hoy está en Nueva York sentado llorando porque verdaderamente fue un tipo que hizo mucho daño. Y como él van a caer todos. Y Cuba en estos momentos, estando en la lista de esa dictadura que puede verdaderamente caer. Pero vos hablas de dictadura cuando hablas de Cuba y él habla de dictadura cuando habla de un gobierno, de un país que se mete en las cosas del otro. Claro, bueno, ahí, perdón. Pero yo pregunto, ¿hablamos de dictadura de una persona que se mete en otro país? Sí. ¿O hablamos de una dictadura de una persona que está 67 años en un país y no quiere soltarle el poder? Mira, te respondo porque dijiste un montón de cosas y me parece que todas merecen una respuesta. Sí, lo primero que dijiste fue que me preguntó por Cuba, no, me preguntó por Estados Unidos, por eso respondí por esto. Vos hablas de, bueno, y una dictadura que duró 60 años, me dijiste. Duró no, está. Que está desde hace 60 años. Bueno, 67, en Arabia Saudita desde 1937, que son casi 90 años, gobierna una monarquía absoluta, hereditaria, absolutamente funcional y aliada de Estados Unidos, de la que Estados Unidos no habla ni le preocupa, porque a Estados Unidos y a Trump, y acá te digo, porque son cosas de las que te vas a arrepentir, porque el día de mañana, cuando Estados Unidos bombardee La Habana, cuando Estados Unidos haga lo que hizo en Cuba, lo que hizo en Palestina con Cuba, porque a Estados Unidos no le interesa terminar con el régimen del gobierno cubano, que vos podés estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero lo cierto es que, por ejemplo, si a Estados Unidos le hubiera interesado en Palestina terminar con el régimen de Hamas. Espérate. ¿Qué tiene que ver la Arabia Saudita con Cuba? ¿Cómo que tiene que ver? Todo tiene que ver. Estamos hablando. Te voy a dar datos. Para pensar, pero te voy a dar datos. No, pero amigo, te voy a dar datos argumentados por permiso, porque estás hablando de Arabia Saudita. Pero para pensar lo que Estados Unidos puede llegar a hacer con Cuba, tenés que pensar lo que Estados Unidos hace con primeramente lo que vaya a hacer con Estados Unidos, porque primeramente no eres evidente. Lo que vaya a hacer primeramente Estados Unidos con Cuba, tú ni lo sabes. Eso empezando por ahí. Sí, lo sé, porque tú puedes entender la política. Yo viví en Cuba. Bueno. Usted primeramente en eso tiene que hacer silencio. Sí, permiso. Cállate la boquita. Me levanto y me voy. No, como quiera, porque me parece que vinimos a debatir de Cuba. Pero a mí me parece que tenemos. Yo no hablé de Cuba, no hablé de cómo viene. Entonces, no me hablé de la política internacional porque acá estamos hablando de Cuba. No voy a mi casa. Yo lo que digo. No, puedes ir a tu casa, tienes la puerta abierta, pero estamos hablando de Cuba. Pero lo que digo es lo siguiente: vos tenés vos querés hablar en un contexto, ¿no? De algo que pasa en un contexto, pero él, como cubano, está preocupado por los cubanos, por lo que puede pasar en Cuba y no le interesa, viste, cuando vos tenés hambre no haces comparaciones. Pero Marcela, vos podés pensar que va a ser mi ley. Cuba, La Habana está con bombardeada, parece bombardeada. No, pero espérate, yo voy a hablar. Pero yo te pregunto, vos podés pensar una situación puntual aislada sin pensar cómo opera. Vos me preguntás, estamos pensando y debatiendo juntos bien, digo, porque hasta que él me dijo que me callara la boca era un debate razonable, interesante. No, pero estás hablando de Arabia Saudita cuando tenemos que hablar de Cuba. Pero menos elemental la forma de entender las cosas. Elemental para ti, pero la gente que vive en Cuba tiene 67 años. ¿Sabe qué? Hoy mismo mi madre no tiene corriente, no tiene nada que comer. Permiso. ¿Eso es culpa de Estados Unidos? ¿Es culpa de quién? Estados Unidos. ¿Por qué culpa de Estados Unidos? A mí no me inventes de bloqueo, te voy a dar datos. Permiso, te voy a dar datos y argumentos que no son bloqueos. Cuba lo que tiene Cuba hace miles de años, desde que entró
Fidel a La Habana. Hace miles de años. Es una forma de decir, no te hagas el inteligente conmigo. Empezando por ahí. Entonces, desde que Fidel entró a La Habana, que entraron los famosos revolucionarios que entraron a través haciendo actos terroristas, como la noche de los 100 días en La Habana, como el ataque al asalto cuartel Montá, entre otras cosas que esos que tú defiendes, que tú dices no, que permiso, estamos hablando de Cuba. No me hable de política, no me hable de política internacional, que me estás hablando, palabras en la boca. No, tú estás hablando de pero no defendés a los líderes de la revolución cubana. Yo estoy hablando en un contexto y estoy absolutamente en contra de que Estados Unidos intervenga en ningún país. Y vos me preguntaste qué opinaba sobre la posibilidad de que Estados Unidos intervenga a Cuba. Y cómo tú sacas, y te digo, Estados Unidos hoy está violando los derechos humanos del pueblo cubano al hacerle un bloqueo. Que está violando los derechos humanos. Al hacerles un bloqueo energético que tiene a toda Cuba sin luz en este momento y sin energía, viviendo en situación de absoluta precariedad por culpa de un bloqueo que le hace Estados Unidos. Te voy a hablar con base, papito, porque tú me parece que estás mareado y me parece que le estás haciendo señas a los aviones. Pero que tenés 5 años, te voy a hablar como quiero. Pero no me chicanía más. Primeramente, voy a mi casa. Haz lo que quieras. Lo que pasa es que si te vas a tu casa no tiene debate porque estamos hablando de Cuba. Primeramente, el embargo que tiene Cuba hace unos cuantos años es merecido, porque Cuba primeramente no paga, porque hasta los aliados que son de Cuba, como China, Rusia, le hicieron un juicio en Inglaterra con el tema del banco ICBC. ¿Sabes por qué? Porque Cuba no paga. Cuba le debe a Argentina más de 15.000 millones de dólares. ¿Sabes qué? De cuando llegaron los FIAs que se hacían acá en Argentina, que llegaron a Cuba. Cuba no ha pagado todavía a este país, a este que estamos pisando la tierra. Empezando por ahí. Cuba, desde que llegó el 59, que llegó lo que es la dictadura hoy, Cuba nunca ha sido un país próspero. ¿Sabe qué? Cuba siempre desde ahí lo que hizo fue sobrevivir, porque hoy hay gente que vive en la calle y como dijo María, Cuba parece que está invadida y Cuba está invadida desde que llegaron esa gente en el 59, porque muchas de las personas que hoy están en Estados Unidos se fueron a través de un éxodo cruzando el estrecho del Golfo de México, el estrecho de las Bahamas, cruzando por el Darién, ¿tú sabes qué? Buscando prosperidad. ¿Y qué tú me vienes a decir a mí de que Cuba está que Donald Trump va a invadir? Donald Trump dijo unas palabras que son abiertas. ¿De qué forma la va a tomar? De la forma que sea, pero Cuba necesita libertad, porque verdaderamente ellos están teniendo diálogo y verdaderamente el presidente de Cuba, cuando salió en declaraciones que nosotros no tenemos diálogo con nadie de los Estados Unidos, y después 3 horitos después salen diciendo de que están teniendo conversaciones para liberar a Cuba. Entonces, papito, lo que ahora, a mí me gustaría cambiar cambiar el eje, porque en base a lo que vos estabas diciendo, que hablaste de los derechos humanos. Entonces, eso también me parece interesante, ¿no? Porque acá estamos hablando de un país, pero porque nos importa la gente de ese país, así como, si lo llevásemos a contextualizar, los pueblos que se deben autodeterminar en distintos lugares del mundo. Ahora, los derechos humanos en Cuba, yo pregunto, ¿van a ser vulnerados por Estados Unidos o ya están siendo vulnerados? Yo digo que no. O sea, porque mira, yo como cubano, o sea, porque verdaderamente me asombra que una persona que no haya vivido, ni siquiera haya pisado, ni sepa en qué situación. ¿Vos fuiste a Cuba? No fui. O sea, imagínate una persona que no sabe ni que geográficamente dónde queda Cuba, me va a explicar a mí de derechos humanos en Cuba. O sea, y me va a venir a mí a decir qué es lo que le pasa a Cuba hace más de 77 años. No dije nada. ¿Puedo hablar? Entonces me habla de política internacional. Yo recién dije lo de los derechos humanos. Y no hablamos de los derechos humanos. Ahí te corrijo que hablemos de... Vos lo estabas descalificando porque él no fue. Pero bueno, sentados acá, la pregunta es... vos dijiste, Donald Trump no va a garantizar los derechos humanos del pueblo cubano. Mi pregunta fue... ¿Hay derechos humanos en Cuba? Tu respuesta. Sí. Dios mío. Es muy difícil hablar así. Quiero igual... Puedo responderte por la parte de aclarar, porque me dijo un montón de cosas y me parece que merece una respuesta, porque si no, no es un debate, es un monólogo. Yo no jamás vendría a explicarte, porque yo no vivía en Cuba, y en ese sentido me considero una persona muy respetuosa de esas cosas. Jamás vendría a explicarte de qué se trata vivir hoy en La Habana, ni vivir en Cuba. Cuba no en La Habana. Ya sé, por eso dije ni vivir en La Habana ni vivir en Cuba. Como no vendría a descalificarte ni nada de esas, ni a decirte esas cosas de nene de 5 años que me estás diciendo todo el tiempo, de callate, de esto. Tengo 38. No parece. Pero
pero sí vine a hablar, y en respuesta a lo que preguntaba María Julia recién, de lo que sí tengo la misma capacidad que vos para hablar, que es porque de cómo se vive en Cuba, como vos bien decís, no tengo el mismo lugar, así como vos no me podés hablar a mí y explicarme cómo fue la dictadura cívico-militar en Argentina, porque yo Pero yo pregunté concretamente lo de los derechos humanos. Pero estoy respondiendo porque si no siento que va a ser un debate donde yo plantee cosas y él me diga, vos no vivís en Cuba, no viviste en Cuba, y es verdad, pero yo no estoy planteando nada que tenga que ver con la vida en Cuba ni con la vida... bueno, pero de todas yo estoy planteando cosas que tienen que ver con Cuba, pero digamos sabemos por la información. Por eso, yo estoy planteando cosas que tienen que ver con preguntas como las que estabas haciendo, María Julia, que tienen que ver con pensar cómo puede impactar la intervención o la relación de Estados Unidos en la vida de los cubanos. Y para pensar eso, uno tiene que pensar cómo impacta la intervención y la relación de Estados Unidos con todos los demás pueblos que intervienen y se relacionan. Bueno, por eso es para la facultad. No, ¿qué para la facultad? Es para el debate. Estamos en la semana en la que Estados Unidos está anunciando que va a meterse en Cuba. Pero María Julia, bueno, sí, está bien, pero para pensar, insisto, para pensar, porque si no nos tomamos todo de tontos para pensar cómo va a actuar Estados Unidos con Cuba, hay que pensar cómo actúa Estados Unidos con todo el resto del mundo. O pensamos que Estados Unidos con Cuba va a moverse de una manera absolutamente excepcional y novedosa como se movió con el resto del mundo. Bueno, estamos en la semana, pero déjame terminar la idea, porque si no somos todos, viste, como... Estamos en la semana en la que Trump amenazó con tomar Cuba como si fuera un premio, pero también estamos en la semana donde Trump está metiéndonos a todos en la Tercera Guerra Mundial tirando bombas sobre Irán. Entonces, yo lo que digo es, si no ponemos en contexto, si no pensamos la geopolítica de una manera racional, y vos me preguntás, y yendo ahora sí, porque yo te dije no te iba a esquivar la pregunta y no te la pienso esquivar, vos me preguntabas qué es lo que pasa con los derechos humanos en Cuba, y yo te puedo decir, pase lo que pase con los derechos humanos en Cuba, así como pasara lo que pasara con los derechos humanos en Argentina, nunca la intervención de una potencia militar desinteresada por lo que pasa dentro del pueblo, como evidentemente Trump lo dice, porque desprecia a los sudamericanos en general, lo dijo además hasta cuando hablaba de Venezuela, hablaba de que eran más feos, que eran más estúpidos, que eran más esto, que eran más aquello. Nunca, jamás va a mejorar la condición de los derechos humanos de ese país. De hecho, insisto. ¿Pueden ser peores las condiciones de los derechos humanos de ese país? Sin lugar a dudas, fíjate que hoy, con la intervención de Trump, porque hoy en día Cuba está siendo bloqueada comercialmente, al igual que lo fue Venezuela durante muchísimo tiempo, pero ahora está siendo bloqueada energéticamente hoy en día y tiene a toda La Habana sin luz, y eso es una vulneración de los derechos humanos que está perpetrando el gobierno de Donald Trump sobre el pueblo cubano. De manera absolutamente dictatorial, porque volvemos a lo del principio, cuando algún cubano, cuando algún venezolano, cuando algún iraní, cuando algún palestino, cuando algún argentino votó a Donald Trump para ser la policía del mundo. Y Donald Trump es un pedófilo, es un dictador, es un Hitler de nuestra época, es un tipo que bombardea escuelas con niñas y con niños, y de repente a todos nos parece razonable que él esté diciendo lo que va a pasar con el mundo. A mí no me parece razonable. Yo estoy profundamente preocupado porque vivimos en un mundo, y con esto cierro pero vivimos en un mundo donde hoy en día las grandes potencias tienen armas nucleares, donde nada impide que el día de mañana estos conflictos, esta locura que está empezando Trump, termine con Israel tirando una bomba nuclear en Irán, termine con otro genocidio en Cuba como el que hicieron en Palestina, porque... Fíjate una cosa, Trump entró a... Y esto lo puede hacer en Cuba, por eso lo traigo, no para irme de Cuba. Trump entró a Venezuela y secuestró a Maduro con una profesionalidad a alguien que era un dictador militar. Trump asesinó al máximo dirigente de Irán, que era una potencia militar y no sé qué. Pero en Palestina, donde lo que había era una agrupación terrorista, una organización terrorista, hizo un genocidio. Entonces, ¿qué es lo que puede llegar a hacer en Cuba para hacer sus nuevos hoteles? Si ya hablo de negocio inmobiliario, que quiere hacer en Palestina, ¿puedo hablar? ya hablo de los hoteles que quiere construir. ¿Puedo hablar? La pregunta fue, ¿puede...? No, lo escuché bien, tranquilo. Aparte, voy a hablar con datos argumentados. Me hablaste de los derechos humanos en Cuba, ¿verdad? Bueno, como te había dicho ahorita, tengo un amigo, fíjate si los derechos humanos en Cuba funcionan. ¿Un amigo de dónde? De mi tierra, de Guantánamo. Él es de Guantánamo. Donde salió en el bulevar de San Rafael, en La Habana, con un cartel pidiendo la liberación de un opositor llamado Denis Solís, al cual lo apresaron y desde que lo agarraron no le hicieron juicio, fue directamente con 15 años, 20 años, como hacen en Cuba. Y este chico, por tener un cartel pidiendo la liberación de este opositor, registrado 15 años, la libertad de expresión en Cuba nunca ha existido. Nunca ha existido. Y sobre la pregunta que tú... sobre los derechos humanos. Sobre los derechos humanos, Mari, estamos claramente y evidenciado
de hace muchos años de que en Cuba no hay derechos humanos. Primeramente, ni con sus ciudadanos. Porque una persona que es opositora a un país o a un gobierno que tiene los derechos, si hablamos de derechos humanos, yo como ciudadano cubano, si yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando en Cuba, estando en Cuba, o si yo no estoy de acuerdo con el gobierno de Cuba, ¿sabe qué me hacen, no? ¿Qué? Me desaparecen. Como han desaparecido miles de cubanos. Como el 11 de julio en Cuba apresaron a miles en plena, cuando el 11 de julio en Cuba todos los cubanos salieron para la calle. La manifestación del 11 de julio que quedó históricamente, ¿sabe la represión cómo fue? Apoteósica, como decimos nosotros en Cuba. ¿Sabe cuántos miles de opositores lo metieron preso? ¿Sabe cuántos miles de opositores han desaparecido y ha matado a la dictadura por el simple hecho de expresar algo que sobre lo que tú me dijiste de los derechos humanos nunca tuvimos? Bien, o sea porque que primeramente, para vos una intervención de Estados Unidos no podría vulnerar más los derechos humanos. Pero es que vamos a estar claros. O sea, Estados Unidos, de la forma que habló Donald Trump, todo el mundo se llena la boca de ir a lo negativo, de que va a ser una intervención como hizo en... No, que dijo que es un país débil. O sea, país débil es porque está claro. O sea, Cuba parece Chernobyl, tú lo viviste. O sea, y no ha habido ninguna intervención. Eso de que se llenan la boca, de que el bloqueo, de que no entra petróleo, de que... Si estamos hablando de cuando te expliqué ahorita, de que papá Chávez, que esté, no sé, en el infierno, ¿me entiendes? Le regalaba petróleo a Cuba, nunca le pagó. Nunca le pagó. Entonces la gente se llena la boca de decirte que Donald Trump, donde quiera que llega, que los pueblos no son prósperos. Estamos hablando de que Nahuel Gallo está acá gracias a la política. Sí. ¿Me entiendes? No, entonces está acá gracias a la AFA igual. No, gracias a la AFA. Eso es cuento tuyo y eso te lo crees tú y la AFA. Eso te lo cuento, te lo crees tú. No, a ver, tú me hablas, hermano, nada. Tú me hablas de Cuba y yo hermano, sí, soy un hermano latinoamericano muy confundido. No, confundido están los ojos tuyos, porque yo verdaderamente confundido no soy, porque estamos hablando de Cuba y te fuiste para Arabia Saudita. Fíjate, está confundido. Entonces, yo también entiendo de política, pero estamos hablando directamente de Cuba. Ahora, ya hablamos de derechos humanos y ya hablamos de si podía o no mejorar la vida. Yo siento que sí va a mejorar. Vos que sí, vos que no. ¿Y puedo decir una sola cosa? Sí. Una pregunta para la mesa. Pensando, insisto, sí, un poco más abstracto y tratando de entender el conflicto en su complejidad. ¿Cuánto le mejoró la vida a la gente que vivía bajo el régimen iraní, atroz, con todas las cosas que uno puede criticar? ¿Cuánto le mejoró la vida las bombas? Pero estás hablando de países que tienen armas, por ejemplo, o que tienen vida... Que tiene armas nucleares. No, pero no nuclear, no más armas que Estados Unidos. Estamos hablando de Irán, que le metió 2 bombas a Argentina acá. O sea, estamos todos locos cuando tenemos que hablar de Cuba. Cuba no está ni siquiera con una fortaleza militar. ¿Y entonces por qué se merecen un bloqueo que los deja sin energía y deja toda la población? Pero papi, Cuba. ¿Por qué si Cuba no representa el peligro, como vos bien dijiste recién, si Cuba no representa un peligro tan atroz, armamentístico, militar y etcétera? Entonces, ¿por qué la población cubana que vive hoy en Cuba se merece un bloqueo que deja sin energía? Que básicamente dejar sin energía un país es dejarlo sin posibilidad de persistir. Voy de nuevo. ¿Por qué te lo merece? ¿Por qué la intervención? Más allá de si uno. Claro, bueno, ahí tendríamos que pensar no es una vulneración de derechos humanos, de hecho es un crimen de guerra. No hay ninguna violación de derechos humanos, ningún crimen de guerra, porque Cuba tiene violación de derechos humanos y crimen de guerra del 59, mi hermano. Mira, permiso. Mira, tú eres acá una persona que vive en este país y sale de acá y puede comprarte algo para comer. En Cuba no hay nada que comer del 59. Y no le eche la culpa a Estados Unidos, mi hermano. Permiso, no me le eche la culpa. Déjame hablar. No, acá antes no me le eche la culpa a Estados Unidos, mi hermano. ¿Sabes por qué? Porque yo soy cubano y tengo a mi familia allá. No me venga a hablar de derechos humanos ni de política internacional. Háblame de Cuba. Y Cuba está con la liberación. ¿Querés que hable de Cuba o no querés que hable de Cuba? Pero háblame de Cuba. Pero es que tú no puedes hablar de Cuba porque tú no viviste ahí. Pero ¿querés que te hable de Cuba? A mí no me hables. No te hagas el picante conmigo porque me pongo picante. Entonces, no te hagas el picante conmigo porque me hagas el picante y verdaderamente tú de Cuba no sabes nada. Porque no vengas a hablar de Cuba de los libritos. Yo soy cubano y lo llevo acá en la sangre. Entonces no me hables de Cuba de los libritos. Yo que te dije hace un rato, no te voy a hablar. No me hables de Cuba de los libritos. Pues dejá de gritar. Entonces no me hables. ¿Cómo fue que me dijiste? ¿Cómo fue que me dijiste? Flaco, dejá de gritar. Bueno, no esperen, pero. Entonces, a mí no me hables de Cuba. No te hablé de Cuba. A mí me parece que todos estamos atravesados por dónde vivimos y por
¿De dónde yo defiendo mis 4 letras. ¿Sabes por qué? Porque yo sé lo que ha sufrido mis 4 letras hace 67 años. Y que Estados Unidos y que Donald Trump hoy libere Cuba, los cubanos van a estar orgullosos. Y te voy a... Ahora, en vez de hacer una pregunta para el debate, yo quiero hacer una pregunta porque creo que todos respondemos desde donde salimos. Gritos, porque si no, no se puede hablar. Bueno, no, porque tú me estás hablando con un papelito, ideología. No, yo te hablo desde acá. Claro. Porque acá no hace falta haber vivido en Cuba para hablar de cómo opera Estados Unidos sobre los países, es de eso de lo que hablo. Claro. Vos preguntás sobre Estados Unidos y cómo Estados Unidos va a afectar a Cuba, y yo ahí sí creo que tengo una opinión. Ahora, vos preguntás sobre cómo se vive en Cuba, y la verdad que yo prefiero callarme y escucharlo a él, sin lugar a duda. Bueno. Ahora, me preguntás de mi historia, y con eso cierro. De Francisco. Y yo lo que sí te puedo decir es que yo vivo y crecí, hoy ya no tanto, pero yo crecí en un país donde la libertad de expresión era la regla, donde a la presidenta le podían decir cualquier barbaridad. Vos lo viviste, Julia, sí. vos trabajabas en 678 en ese momento y vos veías las cosas horripilantes que decían de nuestros presidentes en ese momento y se les permitía, donde la igualdad, los derechos humanos, y todo eso no era producto ni siquiera de Néstor y Cristina, que fueron absolutamente fundamentales, sino que fue producto sobre todo, de la lucha incansable, reconocida internacionalmente, de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Y lo cuento porque me preguntaste por mi historia personal y porque me parece pertinente para pensar este tipo de conflictos, de la lucha incansable de madres y abuelas de Plaza de Mayo por buscar una solución institucional, histórica y reparativa del desastre genocida que habían hecho yo te preguntaba dónde naciste. Yo nací en Argentina, te estoy diciendo dónde nací. Nací en Chacarita, me dedico a esto. Y te estoy contando. Tuve necesidad. No, pero a ver, está interesante lo que está diciendo. Él va a hablar probablemente de cómo. A mí me interesa lo que está diciendo él. ¿Por qué? ¿De qué punto de vista? Porque es un contraste. Porque lo que está diciendo al principio lo voy a tomar a favor de las cosas que yo voy a estar dialogando. Sí, es interesantísimo. Sí, me parece perfecto. Vos tenés un montón de cosas que a mí me parece interesante y ahí yo quiero escuchar para plantear de cómo es crecer en Cuba, y yo te quiero contar cómo es crecer en un país donde gracias a las madres y abuelas los derechos humanos son una reivindicación central, en un país donde se ha reconocido y se ha encarcelado a las personas que usaron el Estado para torturar y desaparecer personas, esa misma cosa que vos condenás. Claro. Entonces, yo sin meterme en Cuba, porque honestamente no me considero una autoridad para discutir cómo es el régimen cubano con vos, sí te puedo decir que acá en Argentina somos ejemplo mundial de cómo hacer frente a una dictadura cívico-militar que se dedicó a desaparecer, secuestrar bebés, torturar personas, violar mujeres, perseguir políticamente, encarcelar. En un momento en el que la sociedad tenía luz, tenía trabajo, tenía más todo. Plata que ahora. ¿No? Incluso. ¿Pero qué tiene que ver? Que la sociedad que luchó en contra de la dictadura militar no estaba ni hambriada ni sin luz. ¿Cómo que tiene que ver? Que era una sociedad unida. Unida, una sociedad partida a la mitad. Tenía a esta gente matando a manzanos en la calle, secuestrando la mayoría de la sociedad estaba apoyando el cambio de régimen con la llegada de la democracia, te estoy hablando. Sí, no sé de qué año me estás hablando. Obvio. Y sí, bueno, evidentemente. Este pueblo del que estamos hablando tenía un índice de vida, un PBI, un poder adquisitivo, una capacidad ¿Pero qué tiene que ver? ¿Y cómo que tiene que ver? Vos no podés marchar si estás cagado de hambre a cada 30 kilómetros y no tenés cómo llegar. Pero si él está contando las marchas que hicieron en Cuba. ¿Qué tiene que ver? Te están contando las marchas que hicieron y acá desaparecen la noche de los lápices, espérate. La masacre de Trelew. Pero espérate. Lo que tiene que ver lo que está diciendo. No, pero a ver, tomando sobre lo que tú dijiste. Me interesó que sí, te escuché. Me interesó mucho lo que dijiste. Lindo, porque verdaderamente es parte de algo que yo tomo, o sea, viste que está lo positivo y lo negativo. Sí, yo tomo el lado negativo y tomo la realidad. Una de las cosas que verdaderamente me siento orgulloso de haber llegado a este país de vacaciones, como le contaba a ella, y me enamoré de este país, de muchas cosas. Y se lo contaba a ella, que no me va a dejar mentir. Y una de las cosas es el tema de la sociedad, también del país. Y muchas cositas, porque Argentina tiene cosas muy interesantes. Primeramente, de que tengo la posibilidad de expresar lo que en mi país no podía expresar. Ya ahí, estamos hablando, tenés un punto negativo sobre el tema de la democracia en Cuba, que no existe. De ver todas las cosas por lo que tanto las personas de derecha, de izquierda, de centro, de atrás, de adelante, luchan en este país. Cosas que en mi país no lo puedes hacer. Porque enseguida, si lo haces,
o eres un opositor, te desaparecen automáticamente. Y no sabe de ti ni la luz. Cosas que han pasado a todo largo y ancho de los 67 años que Cuba lleva con esa dictadura, porque no podemos decir de que es un régimen totalitario. Es una dictadura, ¿cierto? Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Yo te escucho, o sea, no. Pero tú ahorita me hablaste y te lo respeto. Ahorita me hablaste de política internacional. Estamos debatiendo. ¿Cuba es una dictadura o es un régimen ¿cómo se llama? Democrático. Es un régimen de partido único. No existe. Tú decíselo a un cubano, tú decirle eso a un cubano, eso es muela. No, espérate. Estoy hablando, no tengo muela. Echa mucho. Igual no tengo intención de discutirte. No, estamos debatiendo por eso. Pero yo quiero escucharte y que verdaderamente tú me digas y lo voy a respetar. Es que yo no, te soy honesto, no me considero. Déjame hablar. Tú dices que es un régimen. No. ¿Tú me dices que es un régimen qué? No, yo te respondo la pregunta honestamente. No dije eso. Dije otra cosa, pero repítelo. Yo te lo repito, pero te digo, aún así no te lo sostengo tampoco. Y te digo por qué, Unipartidario. Unipartidario. Un régimen de partido único. Pero esa es la definición del libro que te dan cuando uno estudia Cuba, en cualquier. Pero pará, y te respondo, te profundizo, pero para darte la derecha, Dale. No me dé la derecha, estamos dialogando. No puedes decirme que es un régimen de partido único. Pero porque lo dicen los libros. El cubano. Por eso, completamente. Y la realidad te dice que es una dictadura. Completamente de acuerdo. Por eso te estoy diciendo, yo no me considero ni en pedo en las capacidades de responder esa pregunta en frente tuyo. Me interesa más escucharte a vos que dar mi opinión. No, a mí me interesa también, porque no, espérate, estamos en un diálogo. A mí también me interesa escucharte, ¿sabes por qué? Pero mi opinión porque es una opinión que tú tienes. Pero es que yo no tengo opinión sobre el régimen cubano. No, si lo tienes, lo tienes o no tienes. Me estoy diciendo que estás opinando a través de lo que tú escuchas en los libros. Tú estás hablando con un cubano que corre por las venas. Y por eso acto seguido me quedé pensando y dije, pará, yo no te quiero responder la pregunta. Entonces tú no puedes decirme que es un partido único. Tienes razón, no puedo decírtelo. Quiero que me cuentes vos, te estoy escuchando. Es una dictadura. Y está demostrado a través de los 67 años, donde tú no puedes dialogar, tú no puedes hablar. Y entonces, ¿cómo tú sacas una dictadura? ¿Dialogando de dónde? ¿Dialogando de dónde? 67 años, ¿tú crees que Cuba no se la ha pasado dialogando para ver si los cubanos son libres? Dime tú, que tienes quizás más libros que yo, supuestamente. Yo tengo la vivencia. Y también tengo libros, pero bueno, te estoy escuchando. ¿Cómo tú puedes sacar un partido único en tus libros y en este corazón que está acá y en esta sangre que corre por la vena te dice que es una dictadura? ¿Cómo tú sacas a esa gente ahí dialogando cuando en 67 años no se han ido? No, yo no dije dialogando igual, ¿eh? Yo lo que dije es que es el propio pueblo el que tiene que encontrar los mecanismos para el pueblo ha buscado mecanismos. ¿Y sabes lo que ha hecho? El pueblo? El pueblo hoy sufre. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente se queja. Espérate, déjame hablar. Mucha gente se queja de las condiciones en que la gente acá sale a la calle. Porque ya que tú eres tan letrado como yo. No soy tan letrado, no, pero yo quisiera verte en las calles de Cuba, a ver si hay democracia y si hay libertad de expresión. Quisiera verte en las calles de Cuba pidiendo una liberación o pidiendo de que verdaderamente Cuba tenga un desarrollo. Quisiera verte para ver dónde te van a meter. Pero yo insisto, todo el aporte, vos me preguntás cómo puede, evidentemente un pibe de 23 años que no pisó Cuba. ¿Cuántos años tiene? 23. 23. Tengo 38. Sí, lo dijiste hace un ratito. O sea, un pibe de 23 años que no pisó nunca Cuba no te puede decir. Pero me hablaste por los libros. No te hablé por los libros. No me hablé por los libros. Pero no te estoy... Loco, ¿querés que hable o no querés? Sí, yo te estoy escuchando. Es la única manera que él tiene de conocer Cuba por los libros. Claro, pero te estoy escuchando. Me hiciste una pregunta, estoy respondiendo. Sí, yo sé que me estás escuchando. Escúchame, nosotros los cubanos somos pasionales. No, ¿entiendes? Está todo bien. Relájate, tranquilo, no te pongas nervioso. Yo no voy a salir de acá ni te voy a meter un estrellón ni nada de eso, no, tranquilo. No. Nosotros los cubanos somos pasionales, ¿sabes por qué? Porque la pasión en nosotros corre por la vena. Tanto cultural y en las cosas políticas. Te respondo la pregunta, pues. De ninguna manera me arrogaría la capacidad de decirte a vos, no habiendo pisado nunca Cuba, teniendo 23 años, y aparte te soy honesto, Cuba es para mí más del folclore popular, lo que sé, que de lo que he leído, porque no es esto de los libros, ¿no? Tampoco es que he estudiado historia de otras cosas, pero de Cuba no es algo que me he profundizado a fondo, pues no, profundizado a fondo, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir, lo que sí te puedo aportar es sobre lo que sí estoy muchísimo más interiorizado y de lo que sí
sé y estudié, y aparte tengo la vivencia a través de familiares, de conocidos y infinitos, que es el proceso que se ha vivido en Argentina para desembarazarse de la dictadura cívico-militar que impuso Estados Unidos acá, Estados Unidos y sectores de la oligarquía acá. Y ahí sí te puedo hablar para que te fijes si hay elementos, o para que, digo, vos y cualquier es una experiencia capaz para fijarte si hay elementos en común. ¿Puedo decir ahí para entenderme de todo lo que dijiste? ¿De qué estás hablando, María Julia? Yo estaba hablando que cuando comenzó el proceso de transformación, de rebelión de la sociedad argentina contra la dictadura cívico-militar, Argentina era un país con desaparecidos, con derechos vulnerados, pero con toda una sociedad libre que podía dar esa pelea con una clase política, con partidos políticos y con gente que estaba en no había partidos políticos, no había clase política, no había, María Julia. Y entonces, ¿cómo votamos en el 83? ¿Vos de qué estás hablando? ¿Del 76 o del 83? Fueron campaña, en el 83 hubo campaña de afiliación masiva, los partidos políticos se crearon de vuelta. Y sí, se crearon de vuelta. Pero no había tuvimos dos candidatos. Pero no había. No había clase política. No fueron 60 años que desapareció. No desapareció la gente del peronismo. El peronista no se olvidó de Perón en los 6 años de la dictadura, ¿entendés? No se olvidó. No se olvidó de Perón, pero desaparecieron a todos los peronistas que podían desaparecer. No había. Algunos quedaban, pues si no hubiese estado. A toda nuestra dirigencia más revolucionaria, más combativa, todas la desaparecieron, la torturaron, la violaron, la asesinaron, a otros no. ¿Cómo? Que otros no, otros que salieron en libertad. Sí. Fueron funcionarios y pasaron unas cuantas cosas fueron más. Funcionarios también fueron funcionales. Y hay algunos que no y hay otros que sí, ¿no? Pero la mayoría sí. Yo pregunto, por ejemplo, y ahora viven ¿cuántos años, o sea, dentro de. Porque yo soy un tipo realista, me gusta la realidad. Y aparte, perdón, porque me parece que va tu pregunta, ¿eh? Vos me vas a preguntar cuántos años duró la dictadura cívico-militar. Pero sabes que antes de la dictadura cívico-militar hubo 20 años de proscripción también acá, donde además se secuestraron, se torturaron del principal partido político. Pero quiero saber y hoy en día estamos en un proceso de proscripción política acá también. ¿De quién? Donde tenemos de Cristina Fernández de Kirchner, donde tenemos a la principal dirigente. Cristina no es todo el peronismo. ¿Qué vas a decir? Que sí, Cristina es todo el peronismo, ¿no hay otro representante? Dije que hoy tenemos un proceso de proscripción política. ¿Proscripción por qué? Proscripto todo el peronismo. Porque Cristina está siendo juzgada por delitos. Porque Cristina fue condenada. Sí, bueno, porque Cristina está siendo víctima de un aparato evidenciado. Igual. Ustedes tienen la posibilidad de votar, de elegir, pero no lo tuvimos siempre. Del momento que la hayan tenido. Imagínate, yo lo que pienso. Los cubanos no tuvieron nunca la posibilidad de construir un país como nosotros. Te puedo decir que yo nunca voté por presidente. Impresionante. En mi país. Impresionante. Entonces, si tú le dices eso a alguien que te ha cegado, te va a decir que es mentira. Porque los libros, ¿qué libros? Háblame de la vivencia. Bien. No, por eso yo de la vivencia. Ahí fui muy taxativo. Y hablando de la vivencia, hay muchas cosas. Porque como te explico, cuando alguien se ha opuesto directamente a la política de Cuba, como te digo, lo han desaparecido o lo han metido preso con causas que ya están en el libro, está escrita. Porque verdaderamente no hay libertad de expresión. Estaba tratando de pensar, que pensemos, vos llevaste, o sea, pusiste sobre la palestra el proceso que llevó a la Argentina a sacarse a terminar con la dictadura. Y vos estás diciendo que es imposible que ese proceso sea llevado a cabo en Cuba. Ese proceso se ha buscado de mil maneras. No, porque si no, los cubanos serían unos vagos que no quieren salir de... ¿Me entiendes? ¿Cómo sería? No. O sea, insisto, yo no me voy a meter a discutir, y menos con él, las características puntuales de lo que pasa en Cuba. Yo he escuchado, así como te escucho hoy a vos, y no me paro en una punta ni en la otra, ¿no? Como yo escucho, porque igualmente ahorita dijiste una cosita. Defender el régimen cubano, a cubanos defender el régimen cubano. He visto también imágenes de marchas a favor y he visto de marchas en contra. He visto imágenes de marchas monstruosas también a favor. Yo no sé cómo es la realidad interna de Cuba, veo y aprendo. Lo que te puedo decir es que en Argentina la situación socioeconómica de la gente no tuvo un carajo que ver con que fuera más fácil el proceso de transición democrática. Entonces vos decís que le faltó como huevos al pueblo cubano. No, todo lo contrario. De hecho, lo que te estoy diciendo es,
Yo no sé cuál es la voluntad del pueblo cubano. Acá tenés a una persona que viene de Cuba expresando. Capaz que no es la mayoría. No tengo ni idea, digo, no sé cómo es la situación brutal del pueblo. Lo que digo es que hay opciones de transiciones democráticas y acá hubo una de las transiciones democráticas más ejemplares del mundo, si no la más. Bueno, te explico a nivel, o sea, político internacional también, porque Cuba, o sea, lo que es el aparato de Cuba influenció mucho también en Latinoamérica. ¿Sabías? En muchos países de Latinoamérica. Eso me parece que en los libros está. Eso no hay duda con eso. Cuba influenció en todo. Cuba influenció también en actos terroristas. Cuba influenció también en vos decís en la preparación táctica del terrorismo. O sea, y no es en preparación táctica, sino, o sea, estando presente en muchas cosas que pasaron en Latinoamérica. Entonces, yo estando en un país democrático como Argentina, y hablando de Cuba, acerca de lo que dijo Donald Trump, yo te puedo decir de que Cuba, teniendo en cuenta de la estructura que va a ser el día de mañana, va a ser un pueblo más feliz. Y te tomo una cosita que tú dijiste ahorita, acerca de que Donald Trump ya tenía preparados los hoteles. Te repito, y te voy a, para que lo tome como argumento, las compañías hoteleras de Cuba, porque te voy a hablar con argumentos porque trabajé 6 años en un hotel y mi padre es gerente de animación de uno de los hoteles que hoy está cerrado en Cuba. Ninguna de las compañías son americanas, ¿sabías? Son españolas. Estamos hablando Meliá, estamos hablando Iberestal, entre otras, que son la mayoría de las compañías hoteleras que están en Cuba. Y muchas han ido, ¿sabes por qué? Por las condiciones políticas de Cuba. ¿Me entiendes? Bien. Entonces, no podemos hablar de que sea tan claro quién va a ser, ¿me entiendes? Ni que tampoco sea tan claro quién va a ser el negocio, ni tampoco sea tan claro de que Donald Trump va a tomar Cuba con una invasión. No, Cuba está... Para mí lo único claro, por eso digo, para mí lo único claro es que toda intervención de una potencia extranjera y sobre todo de un nazi como Trump, del Hitler de nuestra época que es Trump, toda intervención va a ser mala para el pueblo que la reciba, porque Trump lleva 2 años de gobierno y ha bombardeado ciudades, ha matado niños, mujeres en mansalva, ha perpetrado genocidios. Entonces yo lo que sí te puedo decir, y ahí es donde yo, lo único que me atrevo a decirte, tené cuidado con hasta dónde llega. No, yo no tengo que tener cuidado con No, pero te lo digo amistosamente, no es una amenaza, te lo digo muy amistosamente. Claro, no una chicana. Tené cuidado, no, es que es cero chicana. Sí. Tené cuidado porque el tipo que está a cargo de los Estados Unidos no solamente es un pedófilo, no solamente es un enfermo, sino que además es muy peligroso. Es la imagen del prototipo fascista. Vos fíjate, Hitler cuando asume en Alemania, asume democráticamente en una nación en decadencia, como está asumiendo Trump. Ahora. Y empieza, entonces hay algo muy peligroso en la persona y en el proyecto político que está conduciendo la potencia que hoy está amenazando a tu país. Es lo único que te digo. Esos argumentos, déjaselo para tu librito. No, pero ¿qué librito? Pero para que lo anotes en tu librito. 67. Tú dices que Donald Trump es un nazi. Déjame hablarte. Tú dices que Donald Trump es un nazi, es un pedófilo, es el diablo en la tierra. Pero yo no lo digo, lo dice, pero yo no lo digo. ¿Y qué tú me dices de Fidel? Lo dice, pero... Espérate un momentico, ¿qué tú me dices de Fidel Castro? Pero Fidel Castro no estaba a cargo de la principal potencia del mundo. Fidel Castro estaba al frente de la dictadura más longeva de este mundo, donde no tiene la... No, la dictadura más longeva de este mundo, hoy en día vigente, la Arabia Saudita. La Arabia Saudita tiene una monarquía absoluta. Monarquía es una cosa, dictadura es otra. Es mucho peor. No. Lee los libros tuyos, papi. Lee bien los libros. Tus hijos van a ser dueños de esta tierra. Sí. Tus hijos van a ser dueños de esta tierra. ¿Qué estamos en 1400? No, papi, no, tranquilo. Papi, escúchame. No, hay que dejar de decir cosas como la que estás diciendo, porque verdaderamente si tú dices que Donald Trump es un asesino, que yo diría de Fidel Castro. Es un asesino también. Pero Fidel Castro no está ahora gobernando Cuba. ¿Podés dar tu opinión de Fidel Castro? Lo que dispara. ¿O no? ¿Puede darlo o no? Pero yo ya... ¿Puede darlas o no? Pero no, porque mi opinión es irrelevante. Entonces no de opinión de lo que va a hacer Donald Trump. Si tú no puedo opinar de Donald Trump porque Donald Trump... ¿Y por qué tú no opinas de Fidel Castro? Puedo opinar. ¿Y por qué no puedo opinar de Fidel Castro? Te digo, te respondo. Dale, ¿Por qué sí de una y por qué no de la otra? Dale, sin ningún problema. No me digas por qué no está, porque aún están los Castro en el poder. ¿Puedo responderte tu pregunta? Dale, dime, sí. Ahí va.
puedo opinar de Donald Trump porque Donald Trump está hoy jugando a ser policía del mundo y poniendo en riesgo mi vida, la vida de las personas que yo crié, la vida de todos mis amigos. Tu vida, ¿no? Y no, está poniendo en riesgo la mía y además la del mundo entero. Eso es tu pensamiento. No me considero en una situación para opinar de Fidel Castro por dos motivos. El primero, porque no lo viví en carne propia ni lo estudié tanto como estudié Donald Trump. Y el segundo y el más importante de todos, porque enfrente tuyo, que vos sos alguien que viene de Cuba, la opinión que yo pueda tener construida a partir del folclore popular me parece irrelevante y absolutamente poco que contribuye poco al debate, como escuchar la tuya. A mí me interesa. Pero a mí me interesa. Como una persona como tú, como una persona como tú no va a estar letrado sobre Fidel Castro. Eso no te lo voy a creer, ¿sabes qué? Déjame rematar la respuesta. Eso no te lo voy a creer nunca. Déjame rematar la respuesta, insisto. ¿Qué opinás de Cuba? Che Guevara? De Che Guevara, dale. A ver. Es exactamente lo mismo. Muchacho. Es lo mismo. Pero es un argentino. Carajo, pero si fue un tipo que se formó allá. Te puedo decir que opino de Che Guevara, no que opino de lo que hizo el Che Guevara en Cuba. Te puedo decir que opino de Che Guevara. Entonces, si opinas de Che Guevara, no puedes opinar de lo que hizo Che Guevara en Cuba. Frente a vos, ¿no? No te lo creo. Frente a vos, no te lo creo. Así como vos no tenés ninguna autoridad. No te lo creo. ¿Por qué tú me dices que no tengo una autoridad? Estás equivocado. Déjame terminar la frase. Bueno. Ojo con lo que vas a decir. Estoy al borde de irme a mi casa. No, déjame ponerme los lentes para verme mejor. Pero bueno. Es agotador así. Así como vos no tenés ninguna autoridad para opinar, por ejemplo, frente a mí sobre lo que fue el gobierno de Aramburu, lo que fue el gobierno de... ¿Pero por qué no? Ahí me estás subestimando, no me subestimes. Rafael Videla. No me subestimes. No te subestimo. Pero tú no me puedes decir de que yo no puedo... Yo te digo que soy hijo de los pueblos. Tú puedes ser hijo de que tú seas. No me subestimes. Todos podemos hablar de todo. Claro. Una de las grandes conquistas de la democracia. Todos podemos hablar de todo. Todos podemos hablar de todo, pero uno de los grandes problemas del liberalismo es pensar que todos tenemos la misma autoridad para hablar de cualquier cosa de la misma manera. ¿Qué solución tú tienes para los cubanos para salir adelante? Después de 67 años, ¿no? No, vos lo que dijiste es que tenían que organizarse con autodeterminación. Con autodeterminación. ¿Qué autodeterminación tú tienes? No, es un chiste, no. Es dándote la vuelta a lo que tú dijiste, porque ¿qué autodeterminación va a tener los cubanos para liberarse? Es que, a ver, dime. Es un chiste de mal gusto. Me pongo los lentes. Porque me hiciste esa pregunta vos, María Julia, hace como 20 minutos ya te la respondí. Porque me hiciste vos esa pregunta hace 20 minutos ya te la respondí y te respondí en la misma línea lo que te estaba diciendo. Si usted, digo, no, ahora. Como ejemplo la Argentina. Sí, obvio. Déjame que termino si la idea de invitarme acá a discutir con una persona que viene de Cuba y que tiene una posición vive acá, que viene de Cuba, dije, no dije que vive en Cuba. Para que no me subestimes más, yo hace 10 años que estoy acá. No subestimé, dije que ahorita me dijiste que no podía hablar. Yo llevo 10 años acá. Es difícil. Sí, bastante difícil. Insisto, si la invitación acá fue para pensar, como me dijeron que era, cómo tiene que ser la relación entre Latinoamérica y Estados Unidos a partir del disparador de lo que dijo Trump sobre Cuba, yo no tengo ningún problema de discutir. Si la invitación de traerme acá era para después sacar un clip diciendo que yo o que un kirchnerista con Cuca o esas cosas que suben después a redes, parecen de nene de 5 años, y es donde empieza la autodeterminación de los pueblos. Yo lo estoy yendo por dónde, por la negativa, lo que sin duda no le va a hacer bien, y no lo digo pensando en Cuba, lo digo pensando en el nazi fascista pedófilo que está queriendo tomar Cuba, ni siquiera liberar, tomar Cuba. Entonces, frente a esa amenaza, yo lo que les digo, y lo que te digo a vos incluso personalmente es, tengan cuidado, porque este tipo se dedica casi que como una cuestión lúdica a asesinar personas. De hecho, se reía el otro día de si el ejército yanqui bombardeaba o no un barco lleno de como cientos de cadetes de Irán, que no tenían un carajo que ver porque estaban en la otra punta del mundo. Bueno, esta persona nazi, pedófila, que tú dices que tenemos que tener cuidado. Obvio. Y con esa soberbia o esa inteligencia que tú me quieres decir, te voy a decir más. Ese país, con 4 letras, llamada Cuba, tuvo una persona asesina por 67 años. Y la política que hoy corre por ese país, asesina, antidemocrática, dictatorial, hoy los cubanos la están sufriendo. Y si Donald Trump, como tú dices, que me dijiste, que si lo toma, como me gritaste así en el leso, que me insististe como en potenciando esa palabra, yo te la voy a potenciar. De la forma que lo tome, los cubanos, dentro y fuera de Cuba, lo van a agradecer. Mira, porque llevan más de 67 años en la pobreza. Pero profundo de mi corazón, ojalá tengas razón. Bueno. Ojalá tengas razón. Y si tengo razón, voy a tomar tu número y te voy a decir, Francisco,
Francisco, ¿viste lo que te dije? Me gustaría también. Y si es de lo contrario, te voy a decir, Francisco, mira. Y yo te digo la verdad. De hecho, si se libera y queda todo lindo, te voy a invitar a Cuba, ¿dale? Oh, por favor, me encantaría. Pero para que la conozcas desde adentro. Pero me encantaría. Conmigo, ahí, atado de brazo. No sé si necesito estar atado de nadie, pero me parecería. Dice que a él también. Pero me parecería genial. Ahora. Lamentablemente, yo creo que lo que Trump puede llegar a hacer en Cuba. ¿Por qué es lamentable? Ojo, que yo soy muy pícaro con las palabras. ¿Por qué es lamentable? Porque lamentablemente yo tengo esa opinión. Esa es tu opinión. Lamentablemente los cubanos llevan 67 años en la pobreza. Pero es tu opinión. No sos atento a las palabras. ¿Cómo que soy atento? No. Soy atento a las palabras. Pero lamentablemente tú no puedes. La frase completa, no la palabra suelta. Yo dije, lamentablemente yo creo otra cosa. Ojalá pudiera. Fue lo que dije. Le revisás después el tape viendo que Trump, para hacer un negocio inmobiliario, asesinó a casi 100.000 palestinos, entre ellos mujeres, niños, etcétera, los hambrió, hizo crímenes de guerra, y viendo la forma en la que está viendo la forma en la que está empezando a encarar el conflicto en Cuba, donde lo primero que hace es dejar a toda Cuba sin energía, lo que te puedo decir es, yo creo que lo que puede llegar a pasar con Cuba es desastroso. Lo que puede llegar a hacer Trump en Cuba es 1000 veces peor que lo que haya pasado hasta ahora. Esa es tu opinión, ¿no? Es mi opinión. Bueno, y yo lo único que quiero decir es que es un tema no, pero muy... hay una opinión, pero hay una realidad de este lado. ¿Hay una opinión y otra opinión? No, una realidad de este lado. De allá hay una opinión, de este lado una realidad. Sobre Trump y lo que vaya a hacer Trump, el cubano soy yo. Tú tienes la opinión sobre Trump. Yo tengo una opinión de lo que está pasando en Cuba y de lo que el pueblo cubano... Por eso. Permiso, espérate. Yo te estoy dando una opinión vivida de lo que el pueblo cubano quiere. Bien. De lo que el pueblo cubano quiere. Tu opinión en ese lado con el pueblo cubano que quiere una liberación de cualquier forma es nula. Señores, hemos llegado al final de este debate.